Esta actividad soberana incluye la revelación de Dios en la creación, revelación general. El concepto de revelación general es importantísimo que lo entiendan, ¿ok? Y la distinción de revelación general y revelación especial. La ley de la creación es reveladora, imparte conocimiento. Los, am, Vemos mucho el Salmo 19, o sea, que los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Romanos 1, 18, 20 dice que Dios reveló, Él se ha revelado su eternidad, su poder, su deidad a través de las cosas que Él ha hecho, de las cosas visibles. ¿Para qué? Para que no tengamos excusa. La creación entera revela cosas, Dios revela cosas a través de la creación. Dios se revela a sí mismo. La creación entera imparte conocimiento. Si uno, por eso, bueno, últimamente que he estado practicando mucho este concepto católico romano de la mística cristiana, de esta vida muy contemplativa de la naturaleza, me doy cuenta de eso. Claro, sin dejar al lado las escrituras, no estoy diciendo eso, pero la creación habla, la creación grita, ¿ok? Dios, Dios no permite ser ignorado. La verdad, la verdad de la existencia de Dios está al alcance de toda la humanidad, pero la reprimimos. Vemos Romanos 1, 18, 20 que dice que cómo detenemos la verdad por injusticia, con mentiras. Está esta imagen vamos a decir, un resorte que lo apretamos, lo estamos apretando pero no podemos desaparecerlo y siempre está ejerciendo su fuerza. O una pelota de playa, váyanse al mar y húndanla, húndanla, húndanla. Y por más que la hundan, no desaparece y está ejerciendo su fuerza y de repente puede salir disparada. Entonces, el humano, por medio de la mentira, está constantemente restringiendo esa verdad. Está constantemente queriéndola hundir. Y de hecho, por eso es importantísimo el evangelio, porque al predicarlo, algo dentro del corazón del hombre dice, es verdad, es verdad. Entonces, por eso el evangelismo es importante, no lo podemos separar de la cosmovisión. Pero a pesar de la perversión humana, captamos algo del mensaje de Dios en la creación. Aún los gentiles que no tienen la ley, que no tienen ley, en este caso la ley positiva expresada por Moisés, tiene un sentido de sus exigencias normativas. Dentro del corazón del hombre, pues Dios puso la eternidad en el corazón del hombre, Dios escribió una ley en el corazón del hombre y todo el mundo tiene nociones de que algo está bien y algo está mal. Mira, los ateos relativistas que me encontraba mucho en la universidad decían, no, es que lo que puede ser bueno para ti puede ser malo para mí. No creo que digan lo mismo si voy y mato a un familiar suyo, que obviamente no lo hice, no lo voy a hacer. Obviamente dentro de sí mismos iban a exigir justicia. Aún sin la positivización verbal explícita de Dios respecto a sus normas creacionales para la justicia, la fidelidad, la buena administración y el respeto, el ser humano tiene un sentido intuitivo de los estándares normativos para la conducta. Y esto es presente en todas las culturas, por más paganas que sean, siempre había ciertas nociones de justicia, de equidad, de buena administración, de respetar. Y otra palabra dada para ese término es el de conciencia. La conciencia, que se habla constantemente, este Pepito Grillo, esta vocecita que está constantemente diciéndote, por ahí sí, por ahí no. Bueno, es una armonización intuitiva con la normatividad creacional. Dios no se deja sin testimonio, se niega a ser ignorado. Yo voy a leer un poco
del mismo autor, me gusta mucho com- com- una palabra que describe esta armonización intuitiva con la normatividad creacional es conciencia. Como seres humanos estamos tan entrelazados en el tejido de una creación normada que, a pesar de nuestro motín religioso o rebelión religiosa, nos conformamos a los estándares creacionales por naturaleza, es decir, en virtud de nuestra elemental naturaleza como criaturas. Las leyes creacionales hablan tan fuertemente y se imprimen tan vigorosamente en los seres humanos, aún en los engaños del paganismo, que sus exigencias normativas se arraigan en su ser interior. Están escritas en sus corazones, como la inscripción indeleble de un código legal en una tabla de barro. Esto no se refiere a alguna virtud innata del hombre natural, no afectado por el pecado, sino al dedo del Creador soberano que graba recordatorios de sus normas en las sensibilidades humanas, aún en medio de su apostasía. Dios no se deja sin testimonio, se niega a ser ignorado, se impone a través de un despliegue inconfundible de su eterno poder y deidad para que no tengamos excusa de no prestar atención a las demandas, a la obediencia del Creador. Y también vemos en el Antiguo Testamento esta palabra de sabiduría, muy utilizada constantemente. Para el hombre sabio del libro de los Proverbios, la sabiduría fue labrada en la constitución del universo para que la sabiduría del hombre conociera la sabiduría divina, plan, orden, y armonizara sus caminos con ellas. Lo explico. Ah, en Proverbios, sobre todo en Proverbios más bien, sabiduría es conformarse al orden divino. Hay un orden divino, el hombre sabio, ¿qué hace? Se armoniza, se armoniza con esa constitución del universo. El hombre sabio es aquel que mediante la reflexión de las escrituras, mediante la reflexión de la creación, capta este orden divino y armoniza su camino a ella. Ordo amoris, diría Agustín de Hipona. Entonces hay un orden divino absoluto y el hombre sabio es el que armoniza. Hay leyes, por ejemplo, hay leyes administrativas, ¿ok? El hombre sabio es el que se armoniza con esas leyes administrativas y es un buen mayordomo de su dinero. Hay, hay leyes biológicas. ¿El hombre sabio cuál es? El que elige correctamente qué alimentos consumir y, y sus horas de sueño. Y vamos a ver mucho del aspecto físico en la cuestión de ya psicología aplicada, porque también, me adelanto un poco, también esta dicotomía en la que hemos caído los cristianos, caemos en una especie de pietismo de creer que la sabiduría es simplemente conformarse a las normas del plano superior, que ya vimos los aspectos modales. Creemos que, mientras no tenga lujuria, bueno, que no, pues no, nadie puede no tener lujuria, pero mientras combata la lujuria o la rechace o huya de ella, y mientras haga mis devocionales y mientras no mienta, estoy bien. Pero echándole a la coquita, a las papitas, que al gansito, que no dormir bien, eso también es falta de sabiduría y eso también es desobediencia. Entonces, pero bueno, ese es otro tema. Tenemos que averiguar lo que es este orden divino y entonces vivir de acuerdo con ella. Sabiduría es la conformidad ética, conformarse éticamente a la creación de Dios. Entonces, hay dos sentidos para la palabra sabiduría. Y ya vimos esto del lado ley y el lado sujeto, que corresponden a la ley y sujeto de la creación. Por un lado, la ley, del lado de la ley, encontramos la sabiduría divina, el plan de Dios u orden, labrada en la constitución del universo. Del lado sujeto está la sabiduría humana, en el buen sentido de la palabra, porque, bueno, ya sabemos que hay una sabiduría humana que no es bíblica, pero bueno, no se metan en esa confusión ahorita. Del lado sujeto está la sabiduría humana, la armonización o conformidad al orden creacional. Entonces, existe la sabiduría divina, este orden cósmico,
esta ley labrada, este orden labrado en la constitución del universo, cómo funciona el universo y la sabiduría humana, ¿cuál es? El yo apegarme a esa forma de caminar, a esa constitución del universo. Los primeros capítulos de Proverbios personifican a la sabiduría como una mujer que está en un sitio donde todos la pueden oír. Esta convocatoria y dice, aquí estoy en las plazas, hombres, escúchenme. Esta convocatoria para toda la humanidad es un llamado a la normatividad creacional, Dios llamándonos a caminar en su ley. Dejen leer este proverbio para que quede más claro. Sí, entonces, en los primeros capítulos, la sabiduría es personificada como una mujer y esa mujer dice, grita, ¿hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Burladores, o sea, vemos como una especie de los que están, se burlan de esta o esquivan este orden cósmico. O sea, y los burladores ¿hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, o sea, que están burlando, o que eso creen, este orden cósmico. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Vuelvan a mi represión, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Y en Proverbios 8 ah, hay una conexión explícita entre la sabiduría y la creación. La sabiduría se describe a sí misma como una clase de plano de construcción viviente, antecediendo a la creación, pero presente en su ejecución. Ley de la creación antes de la creación. Bueno, voy a también leer porque esto es importante. Entonces, vemos que hay ya hablamos de esta personificación de la sabiduría, que le habla al ser humano, que le habla al ser humano para que se conformen a este orden divino. Pero esta misma sabiduría tiene una conexión con la creación, con ese acto de haber creado el cosmos. Bueno, el versículo 4 dice, hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Y ya comienza a hacer varias exhortaciones hacia los hombres, pero después dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus sombras. Ojo, existía antes de sus obras. Entonces, esta sabiduría personificada como mujer existía desde el principio. Eternamente tuvo el principado desde el principio. Es eterna. Esta sabiduría es eterna. Antes de la tierra. Luego en el versículo 27 dice, cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Es decir, cuando Jehová formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo el tiempo. Entonces, vemos esta sabiduría que se personifica como una mujer, le dice a los seres humanos, confórmense a mí, confórmense a este orden divino. Pero vemos que esa sabiduría es preexistente a la creación, pero vemos que estaba presente en el acto de la creación. Entonces, la sabiduría o ley de la creación existe desde antes de la creación. Con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia.
Y esta palabra del hebreo amón parece ser un modelo a escala, un punto fijo de referencia que sirve al artesano como un estándar de construcción. Como Dios, el artesano forja el mundo. La sabiduría es el estándar bajo el cual él trabaja. Entonces, Dios es el artesano y la sabiduría es ese punto de referencia con el cual está creándolo todo. Y por un lado vemos un contraste entre la sabiduría personificada como esta mujer y la mujer insensata de Proverbios 9. También le hace Proverbios 9 y vamos a ver que hay ese contraste de una mujer sabia y de la mujer insensata. La sabiduría, la perdón, aquí me equivoqué. Una disculpa, creo que me equivoqué un poco. Ok. Am, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Eso queda muy claro en Proverbios. Esta sabiduría práctica es necesaria para la vida diaria. Nacida de una sensibilidad para el orden de la creación en la familia, la vida, la agricultura, el comercio y la administración. La sabiduría de los proverbios es fruto de la revelación de Dios en la creación. Y, y la sabiduría como orden de creación normativo está presente en Job, sobre todo en los apartados de 38 al 41, Eclesiastés, pero en donde se ve bastante interesante es en Isaías 28, que dice: Estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. El que ara para sembrar arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra, cuando ha igualado su superficie. No derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado, y la avena en su borde apropiado, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto, que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo, y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Ojo, porque muchas veces creemos que la sabiduría de Dios es como para vivir bien en nuestra vida privada y no mentir, no robar. Sí, amén, eso es. Pero aquí estamos viendo, versículo 26, porque si Dios le instruye y le enseña lo recto. O sea, la forma correcta de hacer agricultura, dice, también eso salió de Jehová de los ejércitos. La sabiduría práctica para cualquier actividad proviene de Dios. En la Torá, si no me equivoco, en Levítico, cuando cuando se va a hacer el tabernáculo y se tienen que hacer algunos artesanías, vemos que Dios le dio sabiduría a ciertos hombres específicos para hacer esas artesanías. Dios enseña al agricultor su ocupación. Hay una manera correcta de arar, de sembrar y de trillar dependiendo del grano que se cultiva. Este conocimiento proviene del Señor. Esto no es una enseñanza a través de la revelación especial, Moisés y los profetas, la Biblia, sino una enseñanza a través de la revelación de la creación. Es al escuchar la voz de Dios en la obra de sus manos que el agricultor encuentra el camino hacia la sabiduría agrícola. Una consecuencia de la revelación de Dios en la creación es que el orden de la creación es inteligible. La inteligibilidad fundamental del orden de la creación es la base para todo entendimiento humano, tanto en la ciencia como en la vida diaria. ¿Qué es inteligibilidad? Que tengo la capacidad de captar conocimiento real de lo que observo, del orden creado, del cosmos. Esto se advierte de inmediato en las ciencias naturales, aunque la filosofía humanista de la ciencia ha abandonado la idea de un orden divino en la naturaleza, pero hay mayor escepticismo en cuanto a las ciencias sociales y las humanidades. Es decir, en las ciencias naturales aceptamos
que es inteligible, es decir, que podemos obtener conocimiento real y absoluto de cómo funcionan las cosas. Pero en las cuestiones de las ciencias sociales y las humanidades, aquí no creemos eso. Esta incredulidad está presente en el conocimiento diario que precede la ciencia. Por ejemplo, si es que hay normas creacionales para la vida estética o una estructura normativa para la escuela o el Estado, se pueden del todo conocer, especialmente en esa dispensación pecaminosa. No son cuestiones relativas de valor. Voy a regresar acá. ¿Saben qué? Son las 9:30. Esto de la inteligibilidad, ahorita lo hablamos, pero son las 9:30. Creo que es buen momento de tomarse 15 minutos. Si es que antes no hay preguntas, digo, si hay preguntas, aún así va a haber descanso. Y bueno, voy a utilizar este ejemplo de la música para entender esto de el lado de la sabiduría divina, el orden cósmico, y el lado de la sabiduría humana. La armonía que encontramos en la música tiene una reacción en nosotros, una reacción de bienestar, de saber que hay algo más, de plenitud, de algo sublime. Y la reacción de nuestro cuerpo es bailar al son de esa armonía. Y al bailar al ritmo, nos, nos gusta, nos genera placer, nos genera bienestar. Bueno, eso es una ejemplificación de lo que sentiríamos o de lo que lograríamos si armonizamos nuestra vida a la armonía del orden cósmico. Así como al bailar estamos siguiendo ritmos de esa armonía, estamos, valga la redundancia, estamos armonizando nuestro cuerpo con la armonía externa de la música. De cierta manera, el hombre sabio es aquel que se armoniza a la armonía de la música del orden divino. Quería dar ese ejemplo nada más como para que quede más claro. Un comentario y que me parece que en tu camino hacia la psicología, que es un poco este concepto de las endorfinas. Cuando Dios nos dio premio, cuando haces lo correcto, se liberan endorfinas, que son un premio, y cuando no lo hacemos, probablemente se inhiben, ¿no? ¿Qué dirías al respecto? Uf, ahí, de hecho, el pecado es buscar lo correcto en el lugar incorrecto. Al hacer, al hacer lo incorrecto, sí se libera, por ejemplo, al tener un vicio en apuestas o al drogarse o al ver pornografía, se libera muchísima dopamina, pero mediante una acción incorrecta. La liberación de dopamina es algo natural, es parte de la estructura natural con la que Dios nos desarrolló. Entonces, la liberación de dopamina per se, que nos genera ese placer, es buena, pero al hacerlo de forma incorrecta, es como estar haciendo trampa, al final va a destruirnos. Vamos a terminar cosechando algo que sembramos mal. Va a terminar arruinando nuestra vida. De hecho, va a destruir nuestro sistema dopaminérgico. Esa liberación de dopamina mediante formas incorrectas, de hecho, va mermando ese sistema y con el tiempo esa dopamina no es liberada de forma correcta y eso nos desmotiva, nos apaga, nos mata, nos deja sin ganas de hacer cosas.
por ejemplo, la marihuana, que está muy normalizada en ciertos lugares. No, yo soy marihuano, pero soy funcional. Los que fuman a diario, al final no pueden hacer casi nada sin fumar marihuana. Por eso que les digo, o sea, liberas dopamina de forma fácil, sin esfuerzo, porque también puedes liberar dopamina con esfuerzo. Por ejemplo, el ejercicio es pesado y duele, pero liberas endorfinas, dopamina, etcétera, etcétera. Pero construiste algo, o sea, estás obteniendo una recompensa por haber hecho una cosa correcta, por haber construido algo. ¿Dolió? Sí, claro, porque pues no es como que digas, ah, voy al gimnasio, qué emoción, yupi, aleluya. No, bueno, a veces sí, pues, pero muchas veces no. O al, o al esforzarte mucho, al hacer mucho trabajo y al finalmente lograrlo, sí se libera esa dopamina. Digo, ah, qué bien, qué placer obtuve después de haber trabajado. El problema de los vicios generalmente o de estas formas tan fáciles de obtener dopamina, dopamina chatarra lo llamarían algunos, no me encanta ese término, pero ejemplifica bien, es que a la larga termina dando consecuencias. El alcohol libera, y el alcohol en sí no es malo, pero en exceso libera muchísima dopamina, pero pobre de tu hígado, de tu páncreas, de tu piel, etcétera, etcétera. Pero bueno, continuamos con el tema de inteligibilidad. Una consecuencia de la revelación de Dios en la creación es que el orden de la creación es inteligible. Es decir, podemos captar este orden. La inteligibilidad fundamental del orden de la creación es la base para todo entendimiento humano, tanto en la ciencia como en la vida diaria. Es base para todo entendimiento humano. Cualquier científico que se va a su campo específico no podría hacer su ciencia sin este concepto de inteligibilidad fundamental. El hecho de poder captar ese orden, sobre todo en tu campo específico, es base para poder hacer las cosas bien en tu campo. Esto se advierte de inmediato en las ciencias naturales, aunque la filosofía humanista de la ciencia ha abandonado la idea de un orden divino en la naturaleza. Pero hay mayor escepticismo en cuanto a las ciencias sociales y las humanidades. Es decir, es muy aceptado que en las ciencias naturales podemos captar ese orden absoluto. Pero en cuestiones de ciencias sociales y las humanidades, que han caído en el relativismo y posmodernismo, decimos, no, pues es que no existe un orden como tal. No existe un orden cósmico divino como tal. Esta incredulidad está presente en el conocimiento diario que precede a la ciencia. Por ejemplo, si es que hay normas creacionales para la vida estética o una estructura normativa para la escuela o el Estado, se pueden del todo conocer, especialmente en esta dispensación pecaminosa. No son cuestiones relativas de valor, es decir, bueno, ¿por qué no estamos de acuerdo en estas cuestiones? Podemos captar este orden en esas estructuras sociales, en esta dispensación pecaminosa. No son cuestiones relativas de valor. Es decir, bueno, para mí está bien que el arte funcione de esta manera, para ti está bien de esta manera. Mi respuesta inicial y después sí, sí es captable. Porque, bueno, uno puede decir, no, es que a mí me gusta, mi música favorita es, no sé, los norteños. Y no, y otro diría, no, mi música favorita es el pop. No, pero mi música favorita es el, el reggae, no, no sé, estoy dando ejemplos. Ok, si es relativo en una cuestión, pero no es relativa porque el pop, el reggae y los norteños tienen que seguir una armonía, cierta armonía. Respecto a este punto de la inteligencia creacional, las cosmovisiones se dividen, incluso entre las cristianas. Algunos argumentarían que el esquema creacional se ha alterado con la caída
un anabaptista te diría eso, o que nuestras capacidades cognitivas se han corrompido tanto por el pecado que nos vuelven incapaces de discernir la voluntad de Dios en tales áreas sociales. Estos puntos de vista o bien no reconocen la constancia de la voluntad de Dios para la creación, o bien menosprecian el poder renovador de Jesucristo de la facultad de discernimiento, aunque esto ya lo vamos a ver más adelante en las cuestiones de caída de redención. Pero para nuestro contexto, en el contexto de la creación, tenemos un argumento bíblico a favor de la inteligibilidad de las normas sociales. Es decir, tenemos un argumento bíblico en el contexto de la creación a favor de poder captar este orden de las normas creacionales basado en lo que la Biblia dice acerca del discernimiento espiritual. Varios ejemplos de la Biblia. Ahora, si bien hay cosas que la Biblia guarda silencio, no obstante debemos buscar la voluntad de Dios. Aquí voy a leer Colosenses. Ay, esta Biblia ya está bien rota. Colosenses 1:9 al 10. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Si bien hay cosas que la Biblia guarda silencio, no obstante debemos buscar la voluntad de Dios. Más allá de la guía explícita de la Escritura, necesitamos sabiduría espiritual y entendimiento. Pablo aquí dice que está pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y hay cosas que la Biblia guarda conocimiento, guarda silencio. Pero inclusive en aquellas cosas debemos buscar la voluntad de Dios. Un ejemplo, una esposa, ¿ok? Varón quiere buscar una esposa. Miren, yo no he encontrado en toda la Biblia el nombre exacto de la esposa que Dios quiere para mí. No, no lo dice explícitamente. De que Emilio, tú te tienes que casar con fulanita de tal y es una mujer que nació en tal y vive en tal. No lo he encontrado en la Biblia y sé que no lo va a encontrar. Guarda silencio en eso. Pero en eso que guarda silencio, debo buscar la voluntad de Dios. Necesito, o sea, más allá de la guía explícita de las escrituras, necesito sabiduría espiritual y entendimiento para ese tema. Tradicionalmente los cristianos han entendido este aspecto como la dirección particularmente necesaria a la hora de tomar decisiones personales. Un cónyuge, el ejemplo que hay, vocación, dónde vivir. Aspectos individuales de la ley de Dios en nuestras vidas. Igual, trabajo. Yo que decidí estudiar psicología, no es como que un día abrí la Biblia y de repente apareció un versículo que decía, Emilio Itzhak, tú tienes que estudiar psicología. Tampoco fue como que se abrió el cielo y un ángel bajó y me dijo, Itzhak, tú tienes que estudiar psicología. Para este tipo de decisiones existen parámetros generales para estas cuestiones individuales. Conocimiento bíblico, por supuesto. Asesoría con personas de mayor madurez espiritual, por supuesto. Tuve que preguntar, oigan, me late esto, me late aquello, ¿ustedes qué dicen? Ustedes que son más maduros espiritualmente, ¿qué dicen? Oye, me está gustando esta señorita. A mis líderes espirituales les diría, me está gustando esta señorita, ¿ustedes qué opinan de ella? ¿Qué opinan de mí? Para elegir esto una carrera, una vocación, tengo que ver mis dones. Por ejemplo, a mí me hubiese metido a estudiar, no sé, ingeniería. Pues no la armo porque yo no veía que había ese tipo de dones muy específicos en mí. Tengo que ver mi contexto. O sea, a ver, eh, ¿qué carreras tengo a mi disposición? ¿Puedo estudiarla? Digamos que hay una carrera no, en cualquier cosa, pero no está dentro de mi rango no está en mi país esa carrera y no tengo las posibilidades de salir, pues no. O sea,
Tenemos que tener ese discernimiento espiritual en cuestiones individuales. Pero en cuestiones sociales y culturales también existen aspectos generales de la ley de Dios, principios normativos universales. En esas áreas, ejemplo, cómo gobernar México. En la Biblia no vamos a encontrar un libro que diga, México del 2025 debe de ser gobernado de tal forma y tienen que estar estas leyes, etcétera, etcétera. En estas áreas, de igual forma, la Biblia se limita a parámetros generales. La Biblia habla mucho de cómo gobernar una nación, muchísimo. Da parámetros generales. En el Antiguo Testamento vemos que la ley mosaica fue, Dios se encargó de positivar la ley para el Israel de ese tiempo, de ese contexto, pero también dio parámetros generales e inclusive en la positivización de las leyes civiles para el Israel de ese contexto encontramos principios subyacentes que pueden ser utilizados para todas las naciones. Debemos buscar conocer y honrar la voluntad de Dios en áreas de periodismo, de la mercadotecnia, del arte, del deporte, etcétera, etcétera. Aquí también requerimos esta sabiduría e inteligencia espiritual. Necesitamos, como dice Pablo, de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así como bus hay ciertas formas para tomar este tipo de decisiones individuales que ya dije, como elegir una pareja o un trabajo, vocación, etcétera, etcétera. Orar, conocer las escrituras, conocer esos parámetros generales de las escrituras, asesorarme con personas, ver el contexto, etcétera, etcétera. En ese tipo de temas de cómo gobernar, cómo hacer buen periodismo, cómo hacer buena mercadotecnia, lo mismo, debemos de orar para buscar esa sabiduría. Debo de asesorarme con cristianos que son expertos en en los mismos terrenos, digamos, gobierno. Bueno, vamos a explorar filosofía política cristiana antigua, pero también ver, oye, cuáles son los cristianos presentes que son buenos en esos temas. E inclusive no cristianos que son buenos en esos temas. Tomamos los elementos buenos de esos no cristianos y los metemos en un contexto cristiano. Como decía Juan Calvino, toda verdad es verdad, verdad de Dios. Quienes responden que sí a las cuestiones privadas, es decir, un cónyuge, una vocación personal, etcétera, etcétera, pero lo niegan en las cuestiones públicas, muestran un dualismo injustificado en su cosmovisión. Eso ya vimos lo del dualismo. En el caso de una decisión específica individual, reconocemos que hay una voluntad de Dios, la cual estamos llamados a conocer y que Dios nos promete revelar. Aquí voy a leer directamente del autor. En el caso de una decisión específica, confesamos que hay una voluntad de Dios, la cual estamos llamados a conocer y que Dios nos promete revelar. Mediante un examen bien fundamentado de los factores relevantes, mediante una consulta con asesores cristianos confiables, a través de la oración y examinando las escrituras, buscamos la voluntad de Dios. A través del don de sabiduría y entendimiento espirituales, comenzamos a discernirla. A veces tomamos una decisión con toda certeza de que hemos hallado la voluntad de Dios, pero en la mayoría de los casos lo hacemos con un poco de vacilación, manteniéndonos abiertos a rectificación. De cualquier forma, podríamos hacer una elección contraria al consejo de hermanos en la fe, cuya sabiduría y discernimiento tenemos en alta estima. Pero el punto es que la falta de certeza o unanimidad no invalida la confesión cristiana fundamental de que hay una voluntad de Dios para mi vida, que puedo conocer, que debo buscar, buscarla y actuar a luz de ella. Precisamente las mismas consideraciones se aplican al discernimiento de las normas creacionales generales que valen para cada área de los asuntos humanos. Esto también supone la experiencia perceptiva y la investigación de la realidad inmediata, el trabajo en equipo y el compartir con hermanos y hermanas en el mismo campo, la oración sincera en busca de dirección y perspectiva, la constante referencia a la escritura y el estar familiarizado con sus temas globales.
Y aquí también se requiere una medida de sabiduría y entendimiento espiritual, puesto que la vida humana en todos sus aspectos es totalmente un asunto espiritual. Cristianos de todas las vocaciones, ejecutivos de negocios, agricultores, académicos, políticos, educadores, amas de casa, abogados, tienen que tomar muy en serio, tanto en lo que respecta a su capacidad personal como a su capacidad profesional, la conocida exhortación del apóstol Pablo. No se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En resumen, el mundo entero de nuestra experiencia está constituido por la voluntad y sabiduría creativas de Dios. Y esa voluntad y sabiduría, esto es, su ley, es en todas partes inteligible en virtud de la revelación creacional de Dios. Como decía C.S. Lewis, la Biblia te manda alimentar al necesitado, pero no es un libro de recetas de comida, ¿ok? Bueno, de forma similar, la Biblia manda a los gobernantes a gobernar con justicia, pero no es un libro de recetas políticas. Entonces, el, para alimentar al necesitado tengo que ver cuáles son los ingredientes a mi disposición, a mi alcance y con sabiduría hacer una comida y dársela al necesitado. El gobernar de forma justa es un mandato de Dios. Tengo que ver cuál es mi contexto, cuáles son los ingredientes que tengo a mi disponibilidad y aplicarlo para gobernar de forma justa. Como empresario, hay normativas generales, pero la Biblia no es un libro específicamente de recetas económicas, de negocios o, o de mercadotecnia. Entonces tengo que ver cuáles son los ingredientes a mi disposición y aplicarlo. Adelante, Roger. Estaba yo pensando en estos términos, por ejemplo, el mandato para el matrimonio de el hombre se unirá a su mujer y formará una sola carne. Y este sentido lógico de la contradicción al leer este pasaje nos lleva tal vez a entender un poco de dónde vienen divorcios y tantas cosas. Un par de cristianos se casan religiosamente y hacen sus votos y todo lo que sea, pero de entrada no han leído bien este pasaje. Si yo formo una carne con mi mujer, ya no puedo hablar de individualidades, de lo que a mí me conviene y de lo que a ella le conviene, sino que solamente puedo hablar en términos de lo que le conviene a nuestro matrimonio, porque somos una sola carne. Una enfermedad mental sería una división en mi psique, ¿no? Entonces, si formamos una sola carne, somos una sola persona y no podemos dividir las cosas, ¿no? Debemos trabajar para el bien de la unión. Poco, por ahí voy sobre el concepto de leer pero no comprender. Y tú no la puedo aplicar. Si no la comprendo, no la puedo aplicar, ¿no? Sí, por ejemplo, bueno, en el tema de matrimonio, pues, no soy experto, no estoy casado, pero el matrimonio de cierta manera refleja la Trinidad. En este caso Correcto. hay dos individuos Dos que son, personas en una. que son completamente reales, pero son uno solo. Y así como en la Trinidad, cada uno tiene una función específica, esas funciones específicas se unifican, están unificadas para, mm, para llevar a cabo una tarea. Fíjate Eh, que te daré un ejemplo. Mi mujer y yo estamos a punto de cumplir los 50 años de matrimonio y nos leemos con la pura mirada, sabemos lo que el otro está pensando, hemos acabado por conjuntarnos de tal manera eh, que actuamos al unísono, ¿no? Interesante tema el de matrimonio, pero te digo, no soy muy experto en el tema, pero sí entiendo lo No, que.
Es que voy nada más al punto de entender un pasaje bíblico aplicable al matrimonio. Si yo entiendo que formamos una sola carne, ya no puedo pensar en términos individuales. En el momento que meto la individualidad, ya complico el matrimonio. Yo Como ley, cambiaría, yo cambiaría la palabra individuales por egoístas, ¿sí? porque desde un concepto la filosofía social cristiana está basada en la Trinidad. Por ejemplo, hay un tema político cultural muy presente, individuo o colectivo. Por ejemplo, los socialistas, colectivo. Ah, bueno, Los, ok, y los anarcocapitalistas, individuo. Y digamos que un anarcocapitalista que enfatiza al individuo y un socialista que enfatiza al colectivo, me dicen, se llegan conmigo, Yitzhak, ¿individuo o colectivo? Mi respuesta es sí, sí ambos, porque la Trinidad nos enseña eso. Yo, Emilio Yitzhak, soy tanto colectivo como individuo. ok, La Trinidad son tres personas, una sustancia. El individuo es tan real como el colectivo. Yo, Emilio Yitzhak, no, soy un individuo, pero formo parte de una familia y sobre todo formo parte de un cuerpo, de un cuerpo invisible, y supratemporal, que es la iglesia. Pero bueno, continúo. A ver. Estas consideraciones se aplican al discernimiento de las normas creacionales generales que valen para cada área de los asuntos humanos. Esto que ya leí, estas consideraciones de orar, asesorarte, ver el contexto, etcétera, etcétera. Requerimos de la experiencia perceptiva y la investigación de la realidad inmediata, el trabajo en equipo y el compartir cristianos en el mismo campo, la oración en búsqueda de dirección, la constante referencia a las escrituras y el conocimiento de sus temas globales. Al hacer esto, Dios nos va a revelar su voluntad, como lo ha prometido, para ese tipo de estructuras sociales. El mundo entero de nuestra experiencia está constituido por la voluntad y sabiduría creativas de Dios, y esa voluntad y sabiduría, esto es su ley, es en todas partes inteligible en virtud de la revelación creacional de Dios. ¿Cómo se relaciona la palabra de Dios en la creación con su palabra en las escrituras? O visto de otra palabra, ¿qué relación hay entre la revelación general y la revelación especial? Y es una pregunta legítima, es una preocupación legítima, porque unos pueden minimizar la revelación especial frente a la revelación general o denegar el principio de la sola escritura. Si bien la revelación bíblica comprende temas que no tienen paralelo en la revelación de la creación, por ejemplo, la revelación de la creación o la revelación general no nos cuenta una historia de caída y redención, pero sí se pueden comparar en que son manifestaciones de la ley de Dios, como dos formas de hacer inteligible su voluntad. Que ambas, la revelación general y la revelación especial, son manifestaciones de la ley de Dios. Ambas nos muestran su voluntad. Para aclarar el asunto, primeramente deberíamos notar que la revelación bíblica comprende un buen número de temas que no tienen paralelo alguno en la revelación de la creación. En un sentido fundamental, las escrituras son la historia de nuestro pecado en Adán y de la gracia perdonadora de Dios en Cristo. Y en contraste, la creación no cuenta una historia, no nos dice nada acerca del pecado y de la gracia. Como un mensaje de salvación, su revelación no nos es útil. Es decir, la revelación general no nos es útil como un mensaje de salvación. En ese sentido, las dos revelaciones no se pueden comparar. Es posible una comparación, sin embargo, como manifestaciones de la ley de Dios, como dos formas de hacer inteligible su voluntad, especialmente para la vida humana. Es solo en este sentido que el tema de las escrituras surge en el contexto presente.
Las escrituras nos enseñan a buscar las normas de Dios en nuestra experiencia y también mejoran grandemente nuestra visión. Las escrituras son como los lentes a través de los cuales somos capaces de leer el libro de la naturaleza. Podemos discernir mejor la normatividad creacional a la luz de las escrituras. Entonces, ah, imaginen que hay un libro, digamos que yo tengo un problema de vista, un problema de vista, y hay un libro, y apenas puedo captar una, dos, tres palabras aisladas entre sí. eh, Puedo captar esas tres palabras que están aisladas, y esas palabras son verdaderas, pero no puedo ver su contexto porque no entiendo lo demás, no puedo ver lo demás, y como están aisladas, y al intentar vincularlas, voy a cometer un error. Entonces, el pagano puede leer la creación, puede ver la creación y puede captar algunas verdades, pero esas verdades están aisladas, no puede ver el contexto y además, al intentar unificar esas verdades aisladas, va a cometer muchos errores. En cambio, te dan unos lentes y con eso puedes leer claramente el libro. Vas a ver el contexto de esas palabras que viste, te vas a dar cuenta de los errores que cometiste al intentar unificarlas, etcétera, etcétera. Entonces, el pecado nubló nuestra razón, nuestra capacidad de captar esa inteligibilidad. Valga, no, lo dije mal. Nubló nuestra capacidad de captar ese orden. Lo que hace las escrituras es nos permiten leer a la creación. Lo que hace que la luz de la escritura sea tan útil e indispensable es que articula en claro el lenguaje humano lo que es la ley de Dios. Aun sin la Biblia tenemos alguna noción de los requerimientos de justicia, pero la escritura lo expresa en imperativos claros e inconfundibles. Entonces, la creación no está escrita en lenguaje semántico, humano. La Biblia sí, esa es la gran ventaja. La Biblia es clara. Como ser natural, inclusive los paganos pueden captar algunas nociones de justicia, pero la escritura lo establece de forma clara. La revelación general no es verbal. Hemos perdido en gran medida la capacidad de interpretar lo que el cosmos dice en su lenguaje sin palabras. Las escrituras se expresan en las palabras de un discurso humano ordinario. La revelación verbal, escrituras en contraste con la revelación natural de la creación. Son claras en un sentido que la revelación general nunca es. O sea, las escrituras son claras en un sentido que la revelación general nunca es. De cierta forma, las escrituras son como un comentario verbal sobre el lenguaje de señas de la creación que percibimos tenuemente. La revelación de la voluntad de Dios en las Escrituras es como una explicación verbal que un arquitecto le da a un constructor incompetente que ha olvidado cómo leer los planos. Sin la explicación, el constructor está perdido. Tal vez sea capaz de descifrar en términos generales lo que los planos indican, cuántas habitaciones y cuántos pisos el edificio ha de tener, por ejemplo, pero estará atenta respecto de las características más básicas de su estilo y diseño, o aún si ha de ser una casa o una fábrica o un establo. Con las explicaciones todo se vuelve mucho más claro y el constructor puede proceder confiadamente su tarea. Tal vez la imagen de los dos planos también pueda aclarar otro punto. Supongamos que el arquitecto ha grabado la explicación sin poder consultar al arquitecto directamente en cuanto a cada detalle. El constructor habría de depender tanto de la grabación como de los planos para la obtención de suficiente información para levantar la casa. La grabación para la información general y los planos para las medidas y tamaños específicos y muchos detalles más que probablemente podrían aclararse con un estudio cuidadoso y a través de la experiencia a medida que la construcción avanza. De esta misma manera, debemos seguir intentando discernir a través de un estudio empírico y a través de la experiencia histórica cuáles son las normas específicas de Dios para las tareas de la vida humana que la Escritura no trata explícitamente. Relaciones industriales, por ejemplo, o los medios de comunicación o la crítica literaria.
Decir esto no es degradar la autoridad de la escritura. Las explicaciones grabadas son indispensables, pero por no decir que son un correctivo invalable para aquellos que tienen sus propias interpretaciones de los planos. En todos los desacuerdos de interpretación, las explicaciones propias del arquitecto son claramente la autoridad final. El punto es que las explicaciones no se pueden entender claramente sin los planos a los cuales hacen referencia, así como los planos son a su vez en gran parte inteligibles sin las explicaciones. Pero es inconcebible que se apelara a los planos en contra de las explicaciones verbales propias del arquitecto. Eso sería una arrogancia insufrible de parte del constructor. Entonces, van de la mano. La revelación especial, las escrituras, acompañan a la revelación general. No, no las debemos separar. A ver, yo me maravillo de la resurrección de Cristo porque la revelación general me muestra que ordinariamente los muertos no resucitan. Yo me maravillo de, de que Jesucristo camina sobre el agua porque la revelación general, yo todas las veces que me he metido al agua, siempre me hundo. Hasta la fecha no he logrado caminar en el agua y dudo que lo haga, a menos de que Dios así lo decida. Tengo que vivir en el mundo, en la tierra, para cumplir lo que la revelación especial me está diciendo. Con el ejemplo del arquitecto y el constructor, o sea, si de nada le sirve al constructor estar todo el día viendo los planos y la grabación del arquitecto si no se pone a construir lo que les he mandado. Entonces, van de la mano, no van en contra. La ley mosaica fue la implementación divinamente acreditada de la ley creacional para el antiguo Israel. En otras palabras, o sea, Dios, por su soberanía y por el contexto y lo que quieran, Él positivó directamente la ley creacional para el antiguo Israel. O sea, Él positivó este orden divino de gobierno y de moral y lo que quieran para el antiguo Israel. Quedó fija en dos puntos de referencia: la ley creacional y el antiguo Israel. Los principios universales y perdurables de la creación y la situación histórica de un pueblo particular, Israel, en un lugar particular, Palestina, en un tiempo particular, los siglos entre Moisés y Cristo. Entonces vemos, por la ley mosaica queda en dos puntos de referencia: la ley creacional y el antiguo Israel. Por un lado están los principios universales y perdurables de la creación, y por otro lado está una situación específica, un lugar histórico específico, un lugar particular específico, tiempo particular. No perdamos eso en vista. Debido a esta doble referencia, la venida de Cristo también supone un cumplimiento de la ley en un doble sentido. La ley se cumple porque la sombra es reemplazada por la sustancia y la ley judaica no es obligatoria para el pueblo de Dios. La ley tiene su cumplimiento en el hecho de que Cristo confirma su significado más profundo. Ok, entonces por un lado está la parte específica del Israel antiguo, sobre todo las leyes ceremoniales y civiles, bueno, en este caso más bien la ley ceremonial, se cumplen en Cristo porque estas leyes ceremoniales eran sombras que son reemplazadas por la sustancia. Por tanto, la ley judaica, en específico la ley civil, porque recordemos que la ley judaica consiste en ley civil, ah, ley ceremonial y ley moral. La ley civil ya no la cumplimos en el sentido que pues no somos Israel en ese contexto. La ley ceremonial, pues no la debemos de cumplir porque ya fue cumplida, fueron anticipaciones de Cristo, pero la ley tiene su cumplimiento en el hecho de que Cristo confirma su significado más profundo y la ley moral sí queda vigente.
Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y ahora hay quienes usan el argumento de que, ven, él dice que él no vino a abrogar la ley. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces dice, no, 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 no tenemos que comer puerco porque dice que ni una jota tilde pasará de la ley. Dice, hasta que todo se ha cumplido. Todo, y todo se cumplió en Cristo. En la medida que la ley mosaica está dirigida a una fase particular de la historia del pueblo de Dios, ha perdido su validez. Pero en tanto apunta a la normatividad permanente del orden de la creación de Dios, retiene su validez. Debemos buscar los principios subyacentes de las leyes del antiguo Israel para guiar a la nueva Israel. Entonces aquí tenemos que tener este discernimiento de poder separar la ley creacional en la ley mosaica y las leyes específicas para un contexto particular. Ejemplo, en Levítico, si no me equivoco, había una ley que decía que los que cultivaran tierras al momento de cosecha, al momento de las cosechas, no cosecharan lo de alrededor. Todo lo de adentro, coséchalo. Pero el perímetro, déjalo sin cosechar para que las viudas y los extranjeros y los pobres puedan ir a cosechar eso del perímetro y alimentarse. En el contexto actual, ponle que eso no se haga, pero hay un principio subyacente, esta coordinación, por así decirlo, de Estado, terratenientes, para beneficiar a los más pobres. Y ojo, esto no estoy apelando a un estado de bienestar en el sentido mal entendido por la manga de socialistas apestosos, no, porque vemos que no es como que le están regalando el pan a la gente, sino que se le da la oportunidad a las viudas, a los extranjeros, a los pobres, de ir a hacer algo, de ir a cosechar para poder alimentarse. Entonces, el cristiano entendido que entra a la política debe de ver qué se cumplió, qué ya no es vigente, pero los principios subyacentes, es decir, las leyes creacionales, que son vigentes, que son vigentes eternamente. Y la pregunta es, ¿cómo positivo? ¿Cómo logro positivar eso? En el Antiguo Testamento, Dios les hizo el trabajo de adaptación a su pueblo, mientras que el Nuevo Testamento en gran medida nos da la libertad en Cristo para hacer nuestra propia implementación, como vemos en Gálatas. Pero en ambos casos nos sujeta a los planos de la ley de la creación. Vamos a ver el desarrollo de la creación. Vimos en el Génesis 1 respecto a la creatio prima y el desarrollo de la creatio segunda. Este no es el final del desarrollo de la creación. Hay una creación tercera. No es blasfemia, no es herejía. Tranquilos. Aunque Dios se ha retirado de la obra de la creación, ha puesto una imagen de sí mismo sobre la tierra con el encargo de continuarla. En la creación segunda, Dios formó y llenó la tierra, pero no completamente. Ahora las personas tienen que continuar el desarrollo siendo fructíferos, llenarla más y sujetándola, formándola más. La raza humana llenará la tierra con los de su propia especie y acondicionará la tierra para los de su propia especie. Entonces, en la creación segunda, el resto de los 6 días, vemos que Dios comenzó a llenar el mar con peces y la tierra con animales, etcétera, etcétera. O sea, y acondicionó esos espacios para dichos animales. Ahora en la creación tercera nosotros tenemos que llenar más la tierra con los de nuestra propia especie y acondicionarla más para los de nuestra propia especie. El desarrollo de la tierra creada será de naturaleza social y cultural. Otra palabra, civilización. La creación tercera es civilizar, civilización. Vimos que el gobierno de la ley de Dios es inmediato en la naturaleza, pero mediato, indirecto en la cultura y la sociedad. Esta distinción se vuelve más profunda en esta nueva etapa civilizatoria, en esta creación tercera.
Las leyes de la naturaleza gobiernan la tierra en su desarrollo efectuado directamente por Dios, en la creación segunda. Las normas gobiernan la tierra en su desarrollo efectuado por Dios indirectamente, a través de las personas, en la creación tercera. Es decir, las leyes de la naturaleza, establecidas en la creación segunda, fueron la forma en la que Dios llenó y formó la tierra. La forma de, el modo de llenar y formar la tierra en la creación tercera actualmente es a través de las normas. Así como los ocho mandamientos creacionales que sea representan la ley creacional que vale para el reino animal, vegetal y animal, así también el mandato cultural en sus cuatro partes representa la ley creacional que vale para la sociedad y cultura. El mandato cultural El mandato cultural, quizá no lo dije, es este mandamiento. Ah, aquí está. El mandato cultural es de importancia fundamental para la historia escritural entera de la revelación y por lo tanto para la cosmovisión bíblica. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este es el mandato cultural, es fundamental para la historia escritural y es triste que muchos cristianos ni siquiera saben qué es el mandato cultural. Y fue el primer mandamiento que Dios nos dio. El mandato cultural es para lo que Dios nos hizo, nos creó para esto. Y tú le preguntas a un cristiano promedio, ¿qué es el mandato cultural? No saben. ¿Ven la importancia de estudiar la creación? Claro que es importante estudiar caída y redención, pero la pregunta es, ¿de qué caímos? ¿Y para qué nos van a redimir? Bueno, quizá dejar si me salto esta parte por el tiempo. Bueno, lo voy a leer, no lo voy a explicar por el tiempo. Vemos 10 secciones en Génesis introducidos por la frase, estas son las generaciones. ¿Ok? Estas son las generaciones y empieza a describir. La historia, y cada generación hizo algo. Tanto los hijos de Adán como tanto los hijos de Seth como los hijos de Caín. La historia es el despliegue generacional y la inauguración de las posibilidades escondidas en el seno de la creación, tanto natural como humano. Adán y Eva son el inicio de la vida social. Su tarea de cultivar el Edén representa el inicio de la vida cultural. El mandato de desarrollar la creación se está cumpliendo en la historia. Inclusive los hijos de Caín estaban cumpliendo con el mandato cultural de forma distorsionada, pero estaban desplegando estaban descubriendo cosas de la creación, música, el cuidado de los animales, la metalurgia, ¿ok? Entonces, porque no nos podemos hacer de nuestra imagen de Dios, continuamos con el mandato cultural, por el pecado de forma distorsionada, pero continuamos. Todo esto significa que la creación no es algo que una vez hecho permanece como una masa estática. Hay una maduración, un despliegue de la creación. Este despliegue se lleva a cabo a través de la tarea que se le ha dado a las personas de llevar a un buen término las posibilidades de desarrollo implícitas en la obra de Dios. Dios nos puso en un parque de diversiones para explorarlo, para gobernarlo, para desarrollarlo. Vayan, diviértanse, gobiernanse, creen cultura, creen civilización, hagan cohetes, lleguen a Marte, terraformen Júpiter. Para eso nos creó. Todo esto significa que la creación no es algo perdón, esto ya lo leí, toda la vasta extensión de la civilización humana, ni es el espectáculo de las aberraciones arbitrarias de un azar evolucionario, ni el panorama inspirador de los logros creativos de un ego autónomo. Es en realidad un despliegue de la maravillosa sabiduría de Dios en la creación y del profundo significado de nuestra tarea en el mundo. Estamos llamados a participar en el continuo trabajo creacional, a ser colaboradores de Dios en la ejecución de los planos de su obra maestra hasta el fin. Es decir, el desarrollo de la historia no es por azar ni por la autonomía humana. El desarrollo de la historia es porque Dios la está desarrollando y debemos ser colaboradores. El significado de la historia tiene que buscarse a la luz de la gerencia humana de la obra de Dios. Si omitimos esto, si creemos que el desarrollo histórico es por autonomía humana o por el mero azar,
Si creemos que la diferenciación o el desarrollo histórico que ha conducido a la urbanización, la tecnología, las nuevas instituciones, está fuera del alcance de la realidad de la creación y su administración responsable, estamos delante del rostro de Dios y su administración responsable humana, caeremos en la tentación de mirar esos asuntos como si fuesen inherentemente seculares, ya sea religiosamente neutral o en un sentido negativo. Es decir, este proceso de desarrollo, esta maduración y lo que produjo la tecnología, organización, es parte de la creación tercera. Pero si por el contrario vemos que la historia humana y que el despliegue de la cultura y la sociedad son parte integral de la creación y de su desarrollo, que no están fuera de los planes de Dios para el universo, a pesar de las aberraciones pecaminosas, sino que más bien están incorporadas desde el principio, que eran parte de los planos que nunca antes entendimos, entonces estaremos mucho más abiertos a las posibilidades de servicio a Dios en áreas tales como la política, cinematografía, ingeniería de sistemas, administración, la economía de desarrollo y el paracaidismo. Esto no supone una aceptación ingenua e idealista del cientificismo moderno, la tecnocracia, el capitalismo. Se reconoce que la civilización de Occidente está paralizada por un proceso desastroso de secularización a fin de cuentas, pero sí supone un rechazo resuelto a abandonar nuestra civilización en manos de ese proceso o aceptar el argumento de que la mano creativa de Dios está ausente en la formación cultural del hombre caído. Si Dios no abandona la obra de sus manos, nosotros tampoco podemos hacerlo. Es decir, señores, urbanicemos, hagamos tecnología, hagamos ciencia, hagamos arte, hagamos hijos, hagamos deporte, creemos videojuegos, creemos juegos de mesa, hay que crear. Eso es parte de lo que Dios nos puso en esta tierra. 6 días han de trabajar. ¿No tendrá importancia? La his- Ahora, un estudio aislado del Génesis 1 y 2, sin el contexto del Génesis 3, puede llevarnos a una falsa idea de optimismo cultural alejado de la caída y la redención. Ahorita suena muy optimista todo lo que digo. Tenemos que llegar al apartado de la caída y después de la redención. Y aquí otra vez es la ilustración del niño enfermo, lo voy a leer directamente. La creación terrenal que antecede a los eventos registrados en Génesis 3 es como un recién nacido saludable. En cada aspecto se le puede declarar muy bueno, pero no significa que no sea necesario realizar cambios. Algo está seriamente mal si el bebé permanece en su infancia. Está destinado a crecer, a desarrollarse, a madurar como adulto. Supongamos ahora que mientras el niño es aún un infante, contrae una enfermedad crónica seria, para la cual no hay cura, y que crece como un discapacitado y con la enfermedad deteriorando progresivamente su cuerpo. Queda claro que hay dos procesos claramente distinguibles que ocurren en su cuerpo a medida que se acerca a la adolescencia. Uno es el proceso de maduración y crecimiento, el cual continúa a pesar de la enfermedad y el cual es natural, normal y bueno. El otro es el proceso de la enfermedad, el cual distorsiona y deteriora el sano funcionamiento del cuerpo. Supongamos ahora que el niño ha alcanzado la adolescencia, cuando se haya una cura para la enfermedad y que lentamente comienza a recuperar la salud. A medida que el niño se acerca a la madurez, hay un tercer proceso obrando en su cuerpo, el proceso de sanidad, que contrarresta y anula la acción de la enfermedad y que no tiene otro propósito que el de llevar al joven a una sana madurez, en que solo los procesos normales de un cuerpo sano se llevan a cabo. De este niño, entonces se dirá que su salud fue restaurada después de tantos años. ¿Para qué se le da la cura al niño? Para que continúe con su desarrollo. ¿Para qué? Pues su desarrollo natural y original. ¿Para qué Cristo nos restaura? Para continuar con el mandato cultural. Hay puntos débiles en cada analogía, y el más notorio en este caso es que el proceso de despliegue creacional en la historia no es como el proceso de crecimiento biológico, sino más bien como un proceso de desarrollo responsable. Sin embargo, puede servir para enfatizar una verdad importante. Los estrados del pecado no aniquilan el desarrollo normativo del avance creacional de la civilización, sino más bien
son parásitos de ellos. La maduración y el deterioro pueden estar tan íntimamente entretejidos en la realidad que solo una sensibilidad hacia la norma creacional que esté bíblicamente dirigida, alguna idea de lo que es un cuerpo sano, pueden tener la esperanza de discernir la diferencia. No obstante, es una distinción absolutamente fundamental, que si uno la pasa por alto, lo hace corriendo al peligro de caer o bien en el pesimismo cultural, el cual solo ve los efectos debilitados del pecado, o bien en el optimismo cultural, el cual solamente ve el desarrollo normativo de las posibilidades creacionales. Y en los nuevos cielos y tierra nueva vamos a continuar con los logros, van a continuar los logros culturales del mandato cultural, pero refinados por el fuego para liberarlos del pecado, así como nuestros cuerpos resucitados, aunque glorificados, seguirán siendo cuerpos. Así que todos los logros culturales, tecnología, todo eso, van a continuar en los nuevos cielos y tierra nueva, pero refinados por el fuego para liberarlos del pecado. La Biblia comienza con un jardín y termina en una ciudad llena de la gloria y la honra de las naciones. La bondad de la creación. Ahora vamos a enfatizar que la creación antes y aparte del pecado es esencialmente buena. Reitero, esencialmente buena. En el Génesis 1, después de que Dios dijera 7 veces que sus obras eran buenas, concluye y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Dios no crea basura. Tan alta estima tenía Dios de su creación que rehusó borrarla de golpe cuando la humanidad la corrompió, sino que se propuso, a expensas de la vida de su Hijo, hacerla nueva y buena nuevamente. Esto va en contra de la herejía del gnosticismo. Pablo y Juan advirtieron sobre el gnosticismo, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Y qué dijo Pablo en contra de los falsos maestros gnósticos? Que van a prohibir cosas que son del orden creacional, ciertos alimentos, casarse, etcétera, etcétera. Aquí encontramos un importante antídoto en contra de las cosmovisiones antibíblicas. Todas resaltan alguna característica o varias del orden creado como causa de la caída. Chivos expiatorios que nos distraen de la verdadera causa del mal, la rebelión del hombre contra Dios. El marxismo, ¿qué te dice? Propiedad privada en familia monogámica es el problema. El anarcocapitalista, ¿qué te dice? El Estado. El, el liberal de corte francés, ¿qué te dirá? Las normas sociales, la civilización. Los budistas te van a decir también algo de ello, etcétera, etcétera. Todas las cosmovisiones antibíblicas dicen que el problema está en algo del orden creado, pero eso nos distrae de del verdadero mal, la rebelión del hombre contra Dios. La tendencia a culpar algún aspecto de la creación, de ahí se deduce que también al creador, en vez de su propia rebelión por la miseria de su condición, está profundamente arraigada en los hijos e hijas de Adán. ¿Qué hizo Adán? La mujer que me diste, o sea, algo que Dios creó. La bondad de la creación también muestra que sujetarse a las leyes de Dios no son una restricción per se sobre nosotros, sino que permite nuestro correcto funcionamiento, nos libera. Ahorita el ejemplo de la música que daba una compañera. Cuesta trabajo entender estas leyes de armonía y dominarlas, pero una vez que las dominas y las entiendes, eres libre de hacer algo hermoso. Esto es una herejía para la religión humanista secular. Y aquí pongo a Jean-Jacques Rousseau, que para mí es de los peores humanos que ha existido. Lo pongo a nivel del Marx. Todo el cagadero cochino que estamos viendo hoy en día, gran parte gracias a él, a su pecado. Define la libertad como autonomía total, ser libre de las leyes externas. La única ley que deberemos seguir debería ser la propia. Seréis como dioses. El humanismo considera la ley como contradicción de la libertad. La Biblia considera la ley como la condición de la libertad. La verdad nos hará libres. Bueno,
Por el tiempo, me voy a quedar en la parte de creación. Los apartados de caída y redención son bastante más cortos. Como dije, me enfoqué mucho en creación porque es algo que tenemos muy pasado por alto. Me fui algo rápido, entre comillas. Ah, no pude ser muy claro en cada punto. Si alguien tiene una pregunta, todavía nos queda algo de tiempo, alguna pregunta, comentario.